a este su programa Temas para Todos. Amigos, amigas, yo soy Margarita María Vergara y es un gusto en verdad poderles saludar. Y por supuesto aquí tengo a mi coequipera. ¿Cómo estás, Kevin? Hola Margarita, hola a todos los televidentes, contenta de estar aquí con ustedes. Y Margarita, en el día de hoy creo que vamos a tocar un tema bastante importante, pero que en la actualidad no le damos la importancia que amerita este tema. Vamos a hablar del suicidio. Absolutamente. Quiero comentarles que en el 2018 en Sincelejo hubo alrededor de 43 suicidios y 148 intentos. Y pareciera que ni las entidades de salud ni las entidades gubernamentales quisieran prestarle la atención debida, porque por el número ya estamos hablando de una pandemia. Así es, Margarita, y cabe resaltar que entre esos suicidios existieron 4 de menores de edad. Menores de edad. Amiga, amigo que nos estás mirando en este momento, ¿alguna vez has pensado que tu hijo, tu hija pequeño se pudiese suicidar, pudiera pensar en quitarse la vida? Es algo aterrador, pero es algo que tenemos que enfrentar, aunque el programa de hoy sea doloroso, porque el tema en realidad es complicado de desarrollar. Debemos hacerlo porque es nuestro deber también informar y prevenir. ¿Cierto, Kevin? Así es, Margarita. En el día de hoy vamos a comenzar hablando de una parte muy importante para poder entender lo del suicidio, y es el duelo. Sí. ¿Qué es un duelo y la manera adecuada de que debemos enfrentar un duelo? Por ejemplo, Kevin, te quisiera preguntar, ¿a ti alguna vez se te ha muerto un familiar? ¿Has tenido una pérdida? Así es, sí he tenido pérdida familiar. Has tenido pérdida, ok. Todos los seres humanos en algún momento atravesamos un proceso de duelo. Es fácil de entender, es algo que tú pierdes. Puede ser algo material o puede ser algo que es intangible. Por ejemplo, se puede hacer un duelo por la pérdida de la juventud, podríamos decirle, ¿verdad? El duelo, ¿por qué vamos a hablar sobre el duelo? Porque el duelo es la antesala a una depresión mal manejada, que es lo que realmente está conduciendo al suicidio. El duelo tiene como varias etapas. Debe transcurrir 8 meses. Si tú a los 8 meses no has superado esta pérdida, ya se convierte en algo que conocemos como un duelo patológico. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Al principio, Kevin, pareciera que estamos viviendo una película, que parece algo que es absolutamente irreal. Es donde comienza la negación. Eso es lo que conocemos como etapa de negación. No aceptar lo que realmente está sucediendo. Pero Margarita, precisamente como tú dices, es una etapa del duelo. En este momento es cuando vamos a decir, eso no fue así, es que realmente no está sucediendo, no está pasando. Pero va a volver. Exacto, es un proceso que tenemos que pasar. Así es. O él va a volver, quizás esto es temporal, es como si uno estuviera viviendo pues como dentro de una pesadilla, es algo terrible, pero de la que uno piensa que se va a despertar. Luego de esa etapa de negación comenzamos con la rabia. Tenemos rabia contra los médicos, contra Dios, contra los familiares. Es una etapa de ira intensa, hasta que pasamos a la tristeza y finalmente a la aceptación. Amiga, yo te quiero decir algo. Ante hechos que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar, la mejor actitud que tú tienes es aceptar. Porque si tú tuvieses la posibilidad de modificar, de retroceder, de cambiar hechos que ya son absolutamente concluidos, ¿para qué llorar? Margarita, en el día de hoy quiero que todos los televidentes que nos están observando se comuniquen a nuestro número telefónico 276-5028. También nos pueden escribir al
Instagram, que es Temas para Todos 1. También nos pueden escribir al número de WhatsApp que aparece aquí en la pantalla para que nos den la opinión o que saben acerca de este tema, si han tenido familiares que se han suicidado, o nos den todo el punto de vista y aquí vamos a escucharlo, ¿cierto, Margarita? Así es. Ya regresamos. Queridos televidentes, continuamos en el día de hoy con este tema de gran importancia, Margarita, el suicidio. Bueno, Margarita, estábamos hablando de que se tiene que vivir un duelo y saber la manera en cómo afrontar este duelo. Ya comentábamos que existen unas etapas. Ahora vamos a explicar las causas, ¿cierto? Margarita, sabemos que existen diversos trastornos los cuales pueden influir. Encontramos el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué realmente es este trastorno o a qué se debe? Digamos, cuando la persona comienza a perder el contacto con la realidad, decimos que esa persona es psicótica. Cuando no ha perdido el contacto con la realidad, decimos que es neurótica. Pero fíjense esto, hay enfermedades mentales que no manejamos porque necesitamos aprender cuáles son. Por ejemplo, la depresión. Muchas veces, y los medios de comunicación, y desde Temas para Todos, vamos a dar una aladita de orejas en ese sentido a todas las personas que tienen la posibilidad de comunicar que cuando haya un caso de suicidio, por favor, informen, pero eduquen a la vez. La persona no, usted le pregunta a alguien comúnmente, ¿por qué se suicidó? No, porque es que tenía muchas deudas. ¿Por qué se suicidó? No, es porque resulta que la novia lo dejó. No es porque el hijo perdió el año en la escuela. Usted realmente, con esto, acabamos con todo. Mire, ¿cuántas parejas se deshacen día a día? ¿Quiénes de nosotros no tenemos deudas? Por ahí escuché una frase que me pareció bien curiosa, dice, el que no debe no existe. ¿Sí? Casi todos los seres humanos tenemos una deuda. Margarita, y quería comentar un estudio que se hizo en el Reino Unido, y es que el 30% de las parejas se separa por las redes sociales. O sea, es impresionante esto, y lo que tú decías ahora también, que tú decías, la mayoría de las personas se suicidan porque tienen deudas. Entonces, hoy en día, ¿quién no tiene deudas? Puede que sea un factor, que cabe destacar, un factor, pero simplemente por esto no es que lo realizan. Es un factor que puede considerarse. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una pipeta de gas aquí a mi izquierda y yo tiro un fósforo, obviamente aquí va a pasar una catástrofe. Pero si yo tiro un fósforo y ahí no hay nada, ¿qué va a suceder? Nada. Entonces se requiere de un terrenito abonado como para que esto suceda. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad. Aquí hay una neurona, aquí hay otra neurona. Estas neuronas deben comunicarse entre ellas, ¿verdad? A través de un neurotransmisor que se conoce como serotonina. Para explicarlo de otra forma también, por ejemplo, si su páncreas no segrega insulina, ¿qué le sucede? Usted se vuelve diabético. Entonces, muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque es un mal funcionamiento de la fisiología del cerebro. Es tu cerebro que no está funcionando bien. Y la familia no lo entiende y quiere de alguna manera forzar las cosas. Es como por la falta de educarse, de leer, y este es algo que tenemos y debemos, y es la misión de Temas para Todos, que usted tenga la facilidad de informarse. Por ejemplo, si yo tengo un esposo depresivo o si yo tengo un familiar depresivo, ¿cómo debo actuar? La mayoría de las veces que hacemos, ¡flow! ¡Párate!
levántate. Y si no lo cogemos y le decimos, es que tú no pones de tu parte, por eso es que estás ahí. Oiga, eso es como pedirle, a ver, como pedirle a alguien que no tiene piernas que escale el Everest, así. No. Existe la enfermedad mental, existe la depresión, existe otro trastorno muy ligado con el suicidio, que es la bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? Es esa persona que usted ve que cambia de estado de ánimo, pero así de una manera increíble. O sea, a las 6 de la tarde no se puede parar de la cama, está llorando, no se quiere bañar, está lento, pero al segundo es rey del mundo. Tiene incluso superpoderes. Es capaz de leer tu mente, es capaz de decirte qué va a pasar en 5 días. Estos cambios en la fase depresiva se pudiera llevar al suicidio. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos hablando de una enfermedad, oiga, si a usted le duele la muela, ¿qué hace donde el zapatero? No le va a solucionar la situación. Entonces, usted debe aprender algunas características que le deben poner a usted así como señales, como alarmas. Por ejemplo, cuando la persona comienza a cambiar sus hábitos de sueño, si antes dormía 5, 6, 7 horas y de pronto ya no duerme, si usted la ve comiendo mucho o la ve comiendo poquito, hay trastornos como la anorexia, que es eso, que la persona no tiene apetito, está muy ligado con la depresión, entonces hay que ponerle muchísima atención, ¿verdad? Otra cosa es que la persona se vuelve irritable, no se soporta, pero ni él mismo, ni ella misma, o sea, con cualquier situación estalla. También puede tener algo. ¿Has escuchado de los ataques de pánico cuando la persona se siente como muy, muy agitada, con el corazón así, que se le quiere salir, ¿verdad? Y muchas veces van al médico y ni siquiera el médico dice, pero está bien. Así es. Margarita, y hoy que estamos hablando de este tema, es muy importante porque estamos haciendo una prevención y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con niños de una institución. Gracias a unas actividades que realizamos, fueron distintas actividades que trabajamos con ellos, nos dimos cuenta que 4 niños estaban pensando en suicidarse. Y muchas personas nos decían, pero ¿cómo unos adolescentes que apenas están en la edad de 13 a 15 años ya están pensando en estas cosas? ¿Qué trabajamos con ellos? Por medio de unas cartas le dijimos a ellos, a aquellas personas que nos quieran dejar un mensaje, que quieran tener una conversación, porque las terapias o las actividades las hacíamos grupales. Entonces les decíamos que quieran hablar ya solamente con nosotros, háganos una cartica. Gracias a esas carticas encontramos 4 casos de intentos de suicidio que yo creo que fue en el tiempo perfecto que llegamos a esa institución e hicimos ese trabajo en el cual luego se dialogó con los padres de familia de estos chicos y hoy en día existió una prevención en esos niños. Entonces eso es lo que en el día de hoy queremos que todos los televidentes estén muy atentos. A veces tenemos personas a nuestros alrededores que vemos que están pasando por circunstancias o observamos, Margarita, estas características que tú nos estás comentando, pero nos hacemos a veces los sordos o los ciegos ante estas circunstancias y son temas demasiado importantes. La verdad es que para Kevin y para mí fue bastante impactante tener en la mano esos papeles. Niños que edad tenían 13, 14 años. Que ya inclusive ya habían tenido una planeación de cómo se iban a suicidar. Entonces yo quiero resaltar como para que quede en la memoria de todas las personas, gracias por dejarnos entrar a su casa, gracias por estar aquí con nosotros. Grábense lo que les voy a decir. Quiero que presten bastante atención a esto. Miren, si su hijo o su hija comienza a desprenderse de cosas que tienen una capacidad significativa, Kevin, que ha tenido la oportunidad de estar en mi oficina es para tratar de explicar. En mi oficina yo tengo una torrecita Eiffel.
¿verdad? Esa Torrecita Eiffel ha estado conmigo yo no sé cuántos años ni cuánto tiempo, pero ella está ahí. Si yo un día llego a donde Kevin y le digo, Kevin, yo quiero que tú guardes esta torre. Eso debería hacer que Kevin se alerte. Porque definitivamente eso es algo que para mí es bastante significativo y que yo lo esté regalando debería parecer extraño. Cuando la persona ha estado muy ansiosa y de pronto entra como en un periodo de calma, también es de alarma. La persona está como muy inquieta, muy preocupada, muy así. Y de pronto, ¿cuándo pasa esto? Cuando ya tiene la planeación del suicidio realizada y está a punto de hacerlo. Así es. Margarita, este es un tema que es bastante extenso, así que nos vamos a ir un momentico a comerciales y cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este tema. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Temas para Todos 1, en nuestro número telefónico 276-5028 y en nuestro número de WhatsApp que lo pueden encontrar aquí abajito. Ya volvemos. Amigos, amigas, yo soy Margarita María Vergara y usted está en su canal 12, sintonizada en su canal 12, el de Sucre. En su programa Temas para Todos, estamos tratando el tema del suicidio. Vamos ya a la parte de conclusiones. Es bien importante que ven los signos de alerta. ¿Y qué debo hacer? ¿Cuáles son las alertas? La tristeza, el aislamiento, cambios en el sueño, cambios en la alimentación. ¿Qué piensas tú que debe hacer una persona que está viendo que su familiar, su hijo, su hija? Margarita, precisamente a eso iba, a ese tema. Cuando muchas veces vemos o las madres de familia están viendo un cambio en su hijo, están viendo que su estado emocional ya no es el mismo, muchas veces ellos dicen, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no entiendo mucho acerca de este tema. O a veces lo que deciden es buscar ayuda en aquella persona que realmente tampoco entiende mucho acerca de este tema. Lo que no saben ellos es que sí hay partes donde pueden acudir y existen partes donde ellos pueden recibir ayuda. Por ejemplo, buscar ayuda del profesional, que es la persona que te va a guiar y que te va a orientar de lo que realmente está sucediendo en esta depresión o en estos estados de cambio de tu hijo. Margarita, hay algo que quiero comentar que no dejemos pasar en este tema y es los periódicos amarillistas cuando sucede algún suicidio. Creo que esto afecta gravemente a la familia de la persona. Las imágenes que son proporcionadas muchas veces brindan información que realmente no es la verdadera. ¿Tú te imaginas esas personas que están pasando por ese proceso tan difícil y ver esas imágenes tan desastrosas, ver esas noticias que realmente no te están diciendo la verdad? Para ellos es difícil. Y en el día a día encontramos esos periódicos, esas noticias que realmente no brindan la información acertada. Ahora, más grave aún, Kevin, si hay una persona que está en un estado depresivo y aún no ha decidido cómo se va a suicidar y aparece en el periódico, se ahorcó. Si una persona está en esta situación, ¿qué piensan ustedes que va a hacer? Encontré la manera, encontré la solución. Es bien importante que consideremos cuando una persona te dice a ti, me quiero morir, para un psicólogo y para un psiquiatra es urgencia. Déjense de estar pensando, por favor, que esto es algo de voluntad. Es que tienes que poner de tu parte. Es que pon tu voluntad. Esto no es una cuestión de voluntad. Es algo así como si yo tuviese, un cáncer y yo le dijera al cáncer, desaparécete, ya deja de estar molestando. Es no. que pasa, Margarita, lo que estábamos comentando. Muchas personas no le dan la importancia que se le debe a esto y por eso quisimos tocar este tema tan importante.
sobre todo quiero resaltar eso, que se piense que es algo que tú puedes cambiar con tu voluntad. Margarita, y cuando comenzábamos hablábamos de las estadísticas que había sucedido en el año 2018. Decíamos que 4 adolescentes, y muchas personas dicen, pero un niño, o sea, un niño realmente que apenas está empezando su vida, porque lo que dicen es, ¿qué problema puede tener para que llegue a esta situación? Entonces, las personas realmente dicen, no, pero si ese niño me lo está diciendo en juego. Entonces, en este momento, desde Temas para Todos, les estamos comentando que se le debe dar la importancia a un niño, a un adulto, a un anciano, a todos. Entonces, Margarita, en breves palabras, unas conclusiones, algo que puedas decirle a todos esos televidentes que nos están viendo acerca del suicidio. Me gustaría que, para concluir, pensáramos en esto. Si llega una persona hacia donde ti y te dice que se quiere morir, tómatelo en serio. Porque en la experiencia que tuvimos en la escuela, habían muchos que se los comentaban a los compañeros, pero eran compañeros de la misma edad, que tampoco pues tenían como esa capacidad de discernir qué hacer en un momento tan crucial. Busque una persona adulta, busque un profesional. Ya desmitifiquemos lo que hacen los psiquiatras y lo que hacen los psicólogos. Son profesionales del área de la salud como cualquiera y debemos usarlos porque para eso están. Esa sería la conclusión principal. Si usted ve que en su familiar hay 3, 4, 5 de estos síntomas, busque ayuda profesional, infórmese, porque también sucede algo. Muchas veces los familiares no participan de la terapia, ¿verdad? Y comienzan a tomar los medicamentos, a asistir a las sesiones y hay una mejoría muy pronta. ¡Ay, ya! Se mejoró. No. ¿Por qué? Porque si deja de tomarse los medicamentos sin orden médica, la recaída es muchísimo peor. Entonces, espero que este programa pues haya sido de sumo interés para ustedes, que lo que aquí hayamos hablado, igual, por favor, escríbanos, que nos vamos a tomar todo el tiempo para responder a sus necesidades, ¿cierto, Kevin? Sí, así es, Margarita, y yo creo que algo que tú comentas y es muy importante es el entorno familiar. A veces, muchas veces las personas dicen o la familia dice, pero es que tú eres el que tienes que asistir a la terapia. Y a veces todos en el ámbito de esa casa, de la familia, necesitan asistir a la terapia para hacer ayuda hacia esa persona, porque también necesita ser grupal y que la familia le dé la importancia necesaria. Y como decíamos, y queremos que estén pendientes, y es la importancia que hoy estamos dando a la prevención del suicidio, porque es alarmante las cifras, cómo están aumentando. Entonces, por eso en el día de hoy quiero que a todos este mensaje les llegue y que también en nuestras redes, así como las utilizamos, Margarita, para a veces hacer matoneo o bullying, también a veces encontramos personas que hasta en su red social escribe que está pasando por diferentes circunstancias. Oye, pero también utilízala para bien, para ayudarle a esa persona. Así es. Así es. Así es. Entonces, Margarita, que este tema es un tema bastante extenso y que las personas sepan de que hay una salida y hay una solución. Así es. Siempre cuando más oscuro está es porque va a amanecer. No nos resta sino despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros y en el próximo programa, ay, esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de por qué las parejas se divorcian. ¿Te interesa? Conéctate con nosotras. Nos vemos, chao, chao. Así es. Y antes de irnos, Margarita, ya saben que nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 276-5028. También, Margarita, algo muy importante y que los televidentes quiero que sepan, en nuestra cuenta de Instagram, Temas para Todos 1, nos pueden seguir, nos pueden dejar sus comentarios, también nos pueden anotar del tema que quieren que estemos aquí conversando, y en nuestro número de WhatsApp, aquí nos pueden dejar sus mensajes que los vamos a leer. Nos vemos, gracias.